El narrador es el dios del relato, es la razón de ser del mismo, de cómo arranque, de cómo continúe, de si está en primera, segunda o tercera persona, depende la naturaleza misma del relato en su conjunto. Por tanto, es la esencia fundamental de la escritura. Es la decisión por excelencia que un escritor toma para relacionarse con su lector. Tanto desde la perspectiva de la historia misma, por el acento que quiere hacer, ya sea dándole un tono personal de primera persona o de segunda, como en las cartas, o de tercera persona respecto del narrador comprometido, del narrador omnisciente. La voz es la sustancia profunda de la literatura. Es, por decirlo así, lo que descansa debajo, lo que se manifiesta de un modo sutil al principio, o quizá irrumpe violentamente sobre el lector y se despliega. Es el ser misterioso de quien está hablando. Esa voz es como una revelación. En algunos casos alcanza una altura mística, especialmente en los poetas y, por supuesto, en los mejores de ellos. Lo mismo pasa con los grandes narradores. La voz está presente. Es como se decía en el siglo XVII, el secreto también misterioso del estilo, de la presencia, una especie de fantasma que acompaña al escritor, lo lleva de la mano o a veces incluso lo manipula, lo hace expresarse de un cierto modo, lo hace llevar el hilo de su narración hasta alturas en todo caso misteriosas. Es la parte que el escritor no controla, por decirlo así, que se manifiesta sola, misteriosa y místicamente en una narración bien hecha, bien tejida, en una literatura profesional. El ritmo, como su nombre lo indica, es una cadencia, una especie de marca musical que se lleva con la escritura. Es interesante porque teorizar sobre el ritmo resulta muy problemático y muy impreciso. Y sin embargo, cuando hay ritmo, lo captamos inmediatamente. Es decir, es la posibilidad de descifrarle al escritor a través de los códigos del lector una serie de secretos o de misterios que lo conducen hasta donde quiere ir. Efectivamente, para un decálogo como este es fundamental que el escritor sienta que posee ese ritmo, aunque en realidad sea el ritmo quien lo posee a él. Porque efectivamente es algo que no se puede manejar deliberadamente con toda la fuerza particular con la que podríamos decir un determinado escritor se hace dueño de sí mismo. Es interesante, por ejemplo, estudiarlo en el caso de García Márquez. Hay una gran fuerza de lo caribeño en ese ritmo. Incluso en otros autores caribeños está marcado por una cierta presencia en la que el borbotón de las palabras, la cascada del lenguaje, viene acompasada, por decirlo así. El tono, en cambio, sí es algo que se puede manejar, que el escritor puede manejar hasta un cierto grado. El tono es esa elevación que uno quiere darle al relato. Cuando uso la metáfora de la elevación me refiero de manera particular a que hay siempre un horizonte introspectivo o, por el contrario, una fuerza expansiva en la comunicación que quiere dejar la literatura. El tono es, por decirlo así, la altura de lo sublime reflejada en el relato. A veces se habla con un tono plano, con un tono simple. A veces, en cambio, hay unos baches de la emoción. A veces el tono ya desde el comienzo es dramático o está cargado
como decía Freud, está catectizado, es decir, contaminado por los sentimientos, por las pulsiones, por lo que ese momento particular quiere significar y quiere decir. Por eso el tono es algo que hay que aprender a manejar con maestría, con, digámoslo así, una precisión de orfebre.